Sí. Bueno, vamos a empezar con el tema del costo de capital. El costo de capital tiene que ver con las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. ¿Sale? ¿Qué es el costo de capital? Es lo que cobran las diferentes fuentes de financiamiento por prestar dinero a la empresa. Vamos a recordar que la empresa tiene esta estructura financiera. Tiene activos y tiene pasivo y tiene capital. Obviamente capital contable porque estamos hablando de una sociedad anónima. Para que sea un costo de capital, debemos de conocer cuánto cuesta la deuda, cuánto cuesta el capital y cuánto cuesta el capital en promedio. Es decir, cuánto cuesta el financiamiento con el que estoy invirtiendo en mis activos. ¿Sale? Eso es lo que buscamos en el costo de capital. Lo primero que vamos a ver, pues obviamente es el concepto de costo de capital. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Costo de capital, concepto. Representa el costo del financiamiento de una compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Claro, el costo de capital es la tasa mínima de rendimiento que me pide un accionista o un inversionista por traer su dinero a la empresa. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el criterio de decisión? Dicen, las inversiones con una tasa de rendimiento por arriba del costo de capital incrementarán el valor de la empresa. Los proyectos con una tasa de rendimiento por debajo del costo de capital, pues van a mermar el valor del dinero en la empresa. Por ejemplo, voy a invertir 100 pesos, la tasa bancaria es de 8%, y si yo quisiera invertir mi dinero en una empresa, la tasa de costo de capital fuera del 7%, pues me conviene más invertir mi dinero en un banco. ¿Sale? Si la tasa fuera del 9%, pues me conviene más invertir el dinero en mi empresa. ¿Sale? Porque es el rendimiento que me está dando. Es el rendimiento mínimo deseado que quieren los inversionistas para poder generar ingresos. ¿Hasta ahí vamos bien? Mínimo. Mínimo, sí. Por ejemplo, el mejor proyecto disponible hoy tiene un costo de 100,000 pesos, una vida útil de 20 años, un rendimiento esperado de 7% y la fuente de financiamiento menos costosa es del 6%. ¿Deberíamos aceptar este proyecto? Recuerden cómo se hace a valor compuesto. Recuerden que la fórmula de valor compuesto es 1 más I elevado a la N. Si fuera monto, que es lo que busco, monto es igual a capital por 1 más I elevado a la N. Si sustituyo mi fórmula, tendría que monto es igual a 100,000, que es el valor de la inversión, por 1 más I, que vale .20, Que sería no, 6, No, ¿no? .07, ¿no? .07 A la elevado 20. a 20 periodos. M es igual a ¿cuánto? Ah, no creo que... ¿Cuánto? 386.968.44. 386,000. 968.44. ¿Cuánto me cuesta la deuda? 6. 6%. Eso lo hubiera sacado por diferencia como si fuera la inflación, como el problema que vimos en el mercado de valores. Y pues desde aquí ya estoy viendo que sí me conviene aceptar este proyecto. ¿Por qué? Porque me genera una ganancia del 7%, y si yo financiara este proyecto con una tasa del 6% todavía ganaría
un 1%. Voy a hacer lo mismo, M es igual a 100,000 por 1 más I, que vale 0.06 elevado a la 20, donde M es igual a ¿cuánto? 320.703. ¿Cuánto? 320.703.54. ¿Punto 54? Sí. Por lo tanto, el rendimiento es igual a 386.968.44 menos 320.713.54. El rendimiento en pesos 66.254.89. tendría una ganancia neta de 66.254. Obviamente a esto no se le está considerando la tasa de inflación. Tendríamos que incrementarle la tasa de inflación. En este caso, como es un cálculo rápido, nada más para saber qué es el costo de capital, es la tasa mínima requerida por los socios para invertir en un proyecto, ¿vale? ¿Se van a copiar, por favor? Entonces el proyecto se debería de aceptar. Por eso lo he hecho a tener un porcentaje de ganancias. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente. Bueno, aquí está la solución. Y es exactamente lo mismo que hice aquí. ¿Sale? Ese no te lo he pasado, ¿verdad? No. ¿Dudas con este? Ok, vamos ahora con el que sigue. Tenemos prácticamente lo mismo. Se los voy a mandar. Tengo prácticamente lo mismo, el costo de 100,000, la vida útil de este proyecto es de 20 años, la tasa de rendimiento que espero es del 12%, pero ahora tengo que, para poder financiar este proyecto, la tasa menos costosa que encontré en el mercado es del 14%. Pues ahí a simple vista no conviene, ¿no? Desde ahí a simple Pierdes el vista no 2%, conviene. ¿no? Claro, porque estaría perdiendo el 2% del dinero. Nada más por la diferencia en tasas. Si lo hiciera igual, tendría exactamente lo mismo. ¿Sale? Tendría una diferencia, Se pierde 409,000 de pérdida. Aunque ese 2%, por ejemplo, era o parecía insignificante, Pero en realidad sí, porque es la tasa completa la que se mide. Obviamente aquí tendríamos que también subirle el valor de la inflación, que estaría perdiendo más.
inflación se le aplicará ya al último No, o tendríamos desde el inicio. tendríamos que subírsela a la tasa. De hecho, como ya me estaba bañando con las que ya no traje las copias de la tabla. Pero en la tabla, por ejemplo, ya traerían el efecto de la inflación en algunos casos. O sea, nosotros se los vamos a tener que poner, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que está la inflación estable, pero cara, porque puede ser que esté estable, pero en 4%, o sea, pero ahorita que ya está el 7%, 7 punto y algo por ciento, ya está más difícil predecirla. Bueno, para nosotros, que no somos economistas. Pero, por ejemplo, cuando se incorpora un problema, pues se tendría que incorporar la proyección del INEGI de esas tasas durante los próximos 20 años. Si no pueden predecirlo de este año. Menos lo de 20 años, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Ok. Yo nada más entender el concepto. ¿Qué es el costo de capital? El costo de capital. No, lo de por adquirir la deuda. Sí. Tú no quieres poner dinero para financiar un proyecto. ¿Quieres? Eso adquieres deudas, ¿no? Prefieres pedir dinero prestado. Ok. O sea, es el dinero que el inversionista va a pedir prestado para poder financiar el otro proyecto. Así es. Sí, por ejemplo, yo con el coche, ¿no? ¿Qué me convenía más, quedarme sin dinero y pagar todo el coche de contado o pedir financiamiento? ¿Cuánto perdería? Claro. Eso es a lo que se refiere. Por eso es, o sea, no le va a alcanzar a pagar, o sea, no le alcanza a cubrir el pago, ¿no? Así es. Bueno, esto ya se los había puesto ahorita. Existen 4 fuentes de financiamiento básicas en la empresa. El pasivo, que son las deudas a largo plazo. ¿Por qué las deudas a corto plazo no se consideran? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no estaremos considerando deudas a corto plazo? Por ejemplo, el crédito revolvente, por ejemplo, los proveedores, por ejemplo, pedir dinero a corto plazo al banco. ¿Por qué no estaremos poniéndolo ahí? Porque son a corto plazo y se pagan y los financiamientos son a largo plazo. No, porque también es financiamiento finalmente. O sea, si tú le pides dinero, por ejemplo, si tú tienes una tiendita y vendes cerveza, el de la cerveza te da 7 días para pagar. Estás financiando a 7 días. O sea, no tiene que ver con el plazo. No tiene que ver con el plazo, tiene que ver con otra cosa. Precisamente con el nombre del tema. ¿Con la cantidad de capital? No. Puede ser el interés. No. Sí, con el costo. Las fuentes de financiamiento a corto plazo, por ejemplo, proveedores, por ejemplo, acreedores, o por ejemplo, las tarjetas de crédito, si son bien utilizadas y si son bien utilizados los créditos, no cuestan. El de la coca, por ejemplo, bueno, ya dije la marca, pero si no el de la cerveza o el de las papas o todas aquellas empresas, o el del pan, te dejan el crédito a 7 días y durante esos 7 días no te están cobrando intereses. Porque así mismo cuando ya vendiste y regresan, ya te cobran ya. Así es, pero no te cobran intereses. No, Por eso esas fuentes de financiamiento no cuestan. que no tienen intereses. Y no se incluyen dentro del costo, aunque sí es una fuente de financiamiento a corto plazo. Aquí la bronca es que el que es muy corto plazo son 7 días y, por ejemplo, en el caso de la tarjeta bancaria o en un banco, si tú pagas el total, son 20 y tantos días. O sea, tienes como 50 en total casi, para pagar. Sí, van a ser como si, sí. Sí, Bueno, porque depende de la fecha de corte. es que Son tienes 14 la fecha de días. corte, que es de un mes, y luego después del corte tienes 20 días. 20 para días pagar. más. Sí, son como 30 días, sí. Ajá. No, No, sí, son como casi 50 días. 50 días Según para es pagar. 45 días. Sí, por ahí. Entonces depende también en qué mes compres, porque si el mes tiene 31 días, es un día menos para pago, y si tiene 30 es un día más para pago. Entonces ahí, pues es una fuente de financiamiento a corto plazo también, aunque fuera más de un mes. Entonces, tenemos fuentes de pasivo, que son la deuda a largo plazo, y fuentes de capital, y este tipo de fuentes ya las conocemos. Ustedes ya saben hacer el estado de ganancias retenidas. ¿Y qué significa? Son las ganancias que no le he pagado a los accionistas. Las acciones comunes, que son las acciones que tienen derecho a voz y voto, y las acciones preferentes. ¿Va? Vamos con el primer tipo de fuente de costo de capital. Bueno, eso es lo que les había puesto primero.
¿Dónde están clasificadas? Pues en el pasivo Y en el capital. y en el capital. Voy con el primer subtema, digámoslo de esa manera, o la primera parte de la fórmula, de toda una formulota, que es el costo de la deuda a largo plazo. Por ejemplo, en los exámenes Ceneval, si te preguntan, determina el costo de capital de la deuda o el costo de la deuda, y te van preguntando paso por paso hasta que llegas a la última fórmula. Entonces, lo primero que viene, pues es el costo de la deuda a largo plazo. ¿Qué es el costo de la deuda a largo plazo? Bueno, es el costo que se paga porque personas externas a la empresa me presten dinero. Si la empresa cotiza en bolsas, puede venir de bonos, puede venir de obligaciones. Obviamente ese tema se aplica para empresas que cotizan en bolsa y casi siempre viene de bonos. ¿Sale? ¿Qué elementos tiene el costo de la deuda a largo plazo? Tiene ingresos netos, que es el valor real de lo que recibe la empresa por el dinero que está captando. ¿Qué son los costos de flotación? Pues las empresas, como lo vimos en el mercado de dinero, cobran ciertos costos o ciertas tarifas. Por ejemplo, la bolsa le cobra ciertos costos o ciertas tarifas a las empresas que quieren colocar sus bonos, en este caso, en la bolsa. A esos costos se le llama costos de flotación. Entonces, tengo ingresos netos, lo que la empresa cobra por traer dinero a la empresa. Costos de flotación, lo que la empresa le paga, en este caso a la Bolsa Mexicana de Valores o al Indeval o a otros organismos, por emitir y vender esos valores. Que esos temas ya los conocen. ¿Hasta ahí vamos bien? La primera fórmula que vamos a ver, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Pues sí, es el costo de la deuda. El costo de la deuda se abrevia con el símbolo KD, ¿sale? Costo de deuda. Dice, es simplemente la tasa de rendimiento de la empresa que la empresa debe de pagar por nuevos créditos. Para este cálculo hay tres métodos: el de cotización, el de cálculo y el de aproximación. Y como nosotros nunca nos gusta lo fácil, siempre vamos a resolver la más difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, el método de cotización, que es el de las cotizaciones del mercado, pues es simplemente el valor de mercado. Ya la empresa ya no está calculando nada. El precio del mercado, se hace el promedio y se vende a ese promedio. No hay ninguna ciencia ahí. Cuando calculamos el costo, dice, determina el costo de la deuda antes de impuestos, calculando el rendimiento antes del vencimiento, que también ya saben la fórmula, generado por los flujos de efectivo del bono. Desde el punto de vista del emisor, este valor es el costo del vencimiento de los flujos de efectivo relacionados con la deuda. El rendimiento al vencimiento se puede calcular usando una calculadora financiera o una hoja de cálculo y representa el costo porcentual anual de la deuda. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuál es el costo real de la deuda? Recuerden que para CETES, pagarés y aceptaciones hicimos una fórmula de RAP y les dije, ese es el costo real de la deuda. ¿En qué se diferencian? Bueno, vamos a suponer que esta empresa coloca bonos al 6% nominal. ¿Qué significa que sea nominal? Que es una tasa anual, pero que está capitalizable en el tiempo que se está pagando. Pero cuando yo hago el cálculo real, esta tasa puede ser 6.1 real. ¿Qué significa? Que en realidad gané este porcentaje por los días o el plazo real que hubo en meter o invertir este dinero. O también pudiera ser el otro caso, ¿no? 5.9 real, que le perdí un poquito, o que fue diferente a la tasa nominal. Porque hay esas variaciones por el plazo, ¿va? Y la fórmula de aproximación al costo, que es la última fórmula, o el último método, que es el que vamos a usar, es la siguiente. Costo de la deuda es igual a interés anual más 1000, que es el valor del bono, menos los ingresos netos entre el tiempo
entre N ingresos netos más 1000 entre 2. ¿Va? Cópienla, por favor. Fíjense que la copien bien. ¿Es sí o es sí? Y de interés. Es que sabes que no sé por qué aquí no me marcan los puntitos. Porque se trata de otro tipo de letra. Pero sí, claro, por eso lo puse así. Dice que la va a subir, ¿verdad? Sí, se la voy a mandar ahorita a su compañera. Pero sí, las fórmulas vayanlas copiando, porque van a necesitar formulario. Van a ser 1, 2, 3. Esta es la fórmula de aproximación, ¿no? Sí, para costo de la deuda. Costo de la deuda por la fórmula de aproximación. Ese es el. Bueno. Bueno. Los 1000 siempre van a variar, ¿verdad? Porque es el valor del bono. ¿Dónde? Lo que dice 1000 varía, ¿no? Porque No, siempre van a ser 1000. sí, es como los días del CETE. En aceptaciones son 1000. Ah, ok. Sí, ¿verdad? 1000, 100, 1000. ¿Los 1000? Sí. ¿Ya está? Este. Ya. Bueno, vamos a ver el ejemplo que tenemos. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Vayan viendo los datos que hay. Los ingresos netos de un bono con valor a pagar de 1000 No, pesos. no dice pagar. Ok. A la par. Perdón. ¿Recuerdan esos conceptos de la par, sobre la par, bajo la par? Al igual se pueden comercializar los bonos porque tienen un valor en libros y un valor de mercado. Si está a la par, quiere decir que cuando la empresa hizo la emisión, planeó que se iban a vender en 960. Y cuando salieron al mercado, se están vendiendo en esos 960. ¿Va? Ok, a la par de 1000 pesos, 20 años y una tasa de interés cupón del 9%, fueron de 960. El patrón de flujos de efectivo asociado con estas ventas de bonos consiste en una entrada inicial, los ingresos netos, seguida por una serie de desembolsos anuales, los pagos de interés. En el último año, cuando la deuda vence, también se realiza un desembolso que representa el pago
del principal. Los flujos de efectivo relacionados con la emisión de Dutchess Corporation son las siguientes. Bueno, lo que está en el pizarrón, obviamente si no está en una forma gráfica, muchas veces no lo comprendemos. ¿Qué quiere decir? Que el bono siempre va a costar 1,000 pesos. En este caso también es su valor a la par. Va a pagar una tasa de interés del 9%. Las tablas de amortización que ustedes saben hacer, que se hacen sobre saldos insolutos, sirven para pagar obligaciones y se pagan de la siguiente manera. Por ejemplo, periodo 1, debo 1,000, ¿cuánto pago de interés? ¿Cuánto pago de capital? Y luego en el periodo 2 ya no debo 1,000 porque ya pagué una parte de interés, ya debo menos interés, menos capital, pago menos interés en el periodo 3 hasta que la deuda quede en 0. Los bonos tienen una forma diferente de pago. Se pagan solo intereses periodo tras periodo y en el último periodo se paga todo el dinero que se queda de O sea, el capital. el capital. Por ejemplo, la forma sería esta. Ese es mi flujo de efectivo, en donde tengo el periodo 0, que es el periodo donde yo estoy pidiendo dinero, y el periodo 20, que es el último periodo del plazo. En el periodo 0 están entrando a la empresa 960 pesos. ¿Por qué 960 pesos si ya me dijeron que vale 1,000? Bueno, porque recuerden que también hay costos de colocación. Aquí no lo pusieron como dato, pero podríamos saber que los costos de colocación son ¿de cuánto? De 40 pesos. 1,000 pesos que cuesta, menos los 40 pesos que le pagué a la bolsa o al intermediario, yo cobré solo 960, que son los costos de flotación. Cada periodo, durante los primeros 20 años, yo pagué 90 pesos de interés. En el periodo 2, Ahí sí es el 9% sobre los 1,000. Así no sobre es. los 960. no es sobre lo que vale, Por 1,000. Ok. hasta que llegue A los 20. al periodo 20. En el periodo 20, yo voy a hacer mi último desembolso De 90 de 90 pesos más los 1,000 pesos, que es el valor de la deuda. ¿Sale? Quiero saber cuál es el costo de capital de esta empresa. La fórmula es la siguiente. KD es igual a interés. El interés vale 90 pesos. Más 1,000 pesos, que es el ingreso neto, no me sé la menos fórmula, ND. menos ND, que sería 960, que es el ingreso que tuvo en el periodo 0, Entre 20. entre periodos, número de periodos, todo esto entre 960 960 Más más 1,000. 1,000 más Entre 1,000 entre 2. entre 2. ¿Sale? Primero quiero resolver la parte de abajo, luego la parte de arriba, 90 más la parte de arriba, entre la parte de abajo, como quieren hacer. Y el resultado, por favor, por 100, porque lo quiero en tasa. ¿O quieren que les cuente el examen pasado con esto? Ese tema está bien fácil. No me acuerdo, Ah, pero creo que daba como 5 y algo, es creo. que según yo el de arriba da 92 92. y el de abajo da 92 entre 980 ajá. y todo eso por 100. 9.38. ¿Sí? 9.38. 9.38, está bien. 7755. Ese me lo acabo. ¿Cuánto les digo? 9.38, 77.
9.38%. ¿sí? Sí. Entonces, la tasa de costo de capital para esta empresa es de 9.38. ¿Es más cara o más barata que la tasa nominal? Es más cara, ¿no? Es más cara. En realidad, ellos planearon pagar un 9%. Pero real. Real están pagando un 9.38%. ¿Y eso puede también variar, o sea, bajar? ¿O Sí, sí, más sí. alta? Puede subir o puede bajar. O sea, aquí ¿Y de está qué bien, dependería? ¿no? Es el costo que tú estás pagando. O sea, estás pagando O sea, un es poquito más. más de lo Lo que presupuestaste. que presupuestaste. Si no- Claro, ¿a qué se debe la diferencia? Al periodo de tiempo. Ah, O también a qué se podría ser también a la inflación. claro. O sea, aquí las diferencias pues van a ser prácticamente por el tiempo. ¿Dudas allá atrás? ¿Seguros? Entonces, a menor tiempo se podría decir que se paga menos de interés o No, más. precisamente. Se paga más. Luego se paga más. ¿Se va a variar? Ahí está. Ya sé por qué no te la había mandado. Ah, por las respuestas. Por las respuestas. Va a mandar el examen con las respuestas. De repente se me pasa porque los contesto y así los subo. Eso es todo. No Porque se se me va la onda. preocupe. No pasa Se nada. va. No Vamos bien. pasa nada. Entonces, ahorita ya sabemos cuánto es el costo de capital de la deuda. Otra de las fórmulas que se ocupan es saber cuánto cuesta la deuda después de impuestos. Obviamente, ¿para qué me sirven los intereses dentro de la empresa? ¿Para pagar más impuestos o para pagar menos impuestos? Para deducirlo, ¿no? Para deducirlo y pagar menos impuestos, claro. Esta deducción pues tiene que verse reflejada en una fórmula. Esta fórmula es la siguiente. El costo de la deuda después de impuestos es igual a CAI, que es igual al costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. O sea, sería lo que llamamos, ¿no? Así es. Bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo. Ah, bueno. Esa sería la segunda fórmula. Este es diferente a lo que nos dio. Pero bueno, cada vez Ajá, con cada ya lo hicimos. Sí, Sí, ya lo tienes. Para sacar CAI hay que sacar primero CADE. es costo de la deuda después de impuestos. ¿Ya está? No, aguanta. Alguien le trae su ropa de la lavandería. ¿Es por O es X. o es el? Por. Ay, porque como judío. Quiero lavar por ti. A mí me gusta lavar. No, todavía no. No A me mí sí me echa gusta la- lavar. No me gusta lavar camisas, pero ropa. No. Es que me gusta que la ropa huela bien. Sobre todo las almohadas. Nomás que para eso me la tengo que llevar a cabo. No, ¿sabes qué? Que la lavadora de allá no tiene espacio. Es de esas de inmersión. Y las de la que tengo en la casa de mi mamá tiene aspas y no caben las almohadas. Por eso tengo que llevarme las almohadas. Bueno, acá tampoco sale el agua bien matando. Por más cloro que le pongo a la imagen. Sí. Póngale 3 filtros. Igual sale. Es que sabes que es agua de pozo. ¿Qué es la T? Tasa de impuestos. Tasa. Aquí tengo el ejercicio, dice con los datos del ejercicio anterior, supongo una tasa de impuestos del 40%. Hay que calcular cuál es el costo de la deuda real, que es donde sale esto. CAI es igual a KD, que es 0.0938, por 1 menos la tasa. 40%, ¿no? 40. KI es igual a 0.0938 por 0.60. Y el resultado por 100 porque lo quiero en tasa. 0.01. Ah, es de lo que da 5.62. Entonces, no me sé todos, pero sí algunos. 5 puntos. 62.8.
5.62%. Entonces, la tasa nominal era de 9. Pero ya cuando le incluyo el efecto de los impuestos, en realidad estoy pagando una tasa real de 5.62%. ¿Dudas hasta ahí? Entonces digamos que ya está convino, ¿no? Porque ya realizamos, Ujú. Sí, porque acuérdense que los intereses son deducibles de ICR. El impuesto que se paga por obtener ingresos o por obtener riquezas, pues es el ICR. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien. Es el 9, ¿verdad? Sí. El 1. ¿Eres el nuevo o el viejito? Ese es el viejito. Es el mismo, es la misma versión. Ve. El nuevo es de este vuelo. Por eso no lo traigo. Porque es la más- Y además sí cambian algunos datos. O sea, nada más con que cambie, por ejemplo, con que el flujo sea el mismo, pero al revés, el resultado ya es diferente es diferente. por las tasas. Vamos a hacer, por favor, el ejercicio 191, que es como los primeros ejemplos de qué conviene más, a qué tasa conviene más. ¿Va? 9.1, pues sería solo el inciso A. El ejercicio 9.2, solo usando la fórmula de aproximación. ¿Va? ¿Alguna duda? El 9.1 solo El inciso A, y en el ejercicio 9.2, usando solo la fórmula de aproximación, que son estas fórmulas que acabamos de ver. La otra forma sería hacerlo en Excel y meterlas, nosotros crear la fórmula, que es la de cálculo del costo. Esa, como no se las enseña, pues no se las. Porque también eso ya lo hace la calculadora financiera. Entonces, 9.2. ¿Y por qué no lo